Un saludo, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Contento y agradecido por poder tener la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y precisamente de eso queremos hablar en el día de hoy. Estamos en el mes de septiembre y ya se ha avanzado el año, pero en este mes siempre recordamos y lo tenemos presente como el mes de la Biblia. Y precisamente hablando de este tema, de la palabra de Dios, quería compartir con ustedes algunos principios sencillos y simples, pero sí muy prácticos de lo que es la palabra de Dios. Ahora, en primer lugar quería citar las palabras de un gran general, un estratega militar, un hombre reconocido en la historia por ser precisamente uno de los más importantes generales en la historia de la humanidad, el gran general Napoleón Bonaparte. Pero él en cierta ocasión hizo la siguiente afirmación. Dijo: la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene poder único que conquista a todo el que se opone. Eso es lo que él dijo. Es un libro no común y corriente, es un libro poderoso. Por eso en esta ocasión yo quiero hablarles acerca de este libro, del maravilloso libro que nutre nuestras vidas y que nos revela a Dios cada día. Este libro es la Biblia, la poderosa palabra de Dios. Y hablando de la poderosa palabra de Dios, quiero llevarles a pensar por qué este libro, la Biblia, escrito por en un periodo de más de 1500 años por más de 40 hombres en diferentes épocas y en diferentes momentos, pudo haber y puede llegar a ser y ha llegado a ser el arma más poderosa de la fe cristiana y la herencia maravillosa que Dios nos ha dado para poder tenerla, leerla, meditarla y vivirla. ¿Por qué la Biblia es la poderosa palabra de Dios? En primer lugar, porque ella convierte. ¿Y a qué me refiero con convierte? Bueno, en el Salmo 19:7 dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Claro que sí, ella es perfecta, no tiene ningún error, y su acción más importante es transmitirnos el mensaje de la salvación para que conozcamos al Salvador, a Jesucristo, en el Antiguo Testamento anunciado y en el Nuevo Testamento revelado. Y eso nos hace pensar de que solamente la palabra de Dios, siendo viva, poderosa y perfecta, tiene el poder, y por eso es poderosa, para poder transformar la vida de cada hombre y de cada ser humano, porque comunica esa verdad y comunica vida. Ahora, el apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, de la palabra de Dios, describiéndola como una simiente incorruptible. Él dijo: siendo renacidos, no de simiente corruptible, humana, que perece y que muere, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es ella la que nos cambia, nos convierte y hace de nuestras vidas algo distinto. Ahora, la conversión es un nuevo nacimiento, es un cambio producido por esta simiente que no se marchita, que no termina, que no se acaba, que no se debilita, sino que produce vida y jamás muere. Nos hace convictos de pecado, nos hace mostrarnos que legalmente nosotros no tenemos ningún derecho a poder acceder a la gracia y a la misericordia de Dios. No lo tenemos, porque estamos condenados en nuestros delitos y pecados. Pero nos hace convictos de pecado, luego nos convence de la obra de Cristo a favor de nosotros y finalmente convierte nuestras vidas, como dice Juan 1:12, para ser llamados hijos de Dios. Es la palabra de Dios, poderosa palabra de Dios, la que convierte el alma y el corazón. Ahora esa fe salvadora viene por el oír la palabra. ¿Ha escuchado usted la palabra de Dios? ¿Ha comprendido el mensaje central importante? Entonces usted puede haber experimentado y si no lo ha hecho, puede hoy hacerlo. El maravilloso efecto que hace en la vida de la persona, convirtiendo a un pobre pecador
en un hijo honrado, lleno de gracia. Ese es el primer efecto importante. ¿Por qué la palabra de Dios es poderosa? Porque convierte. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios es poderosa porque cambia. En Primera de Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo habla del testimonio de los hermanos en Tesalónica y va diciendo de ellos: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Se dieron cuenta? La palabra de Dios en la vida de los tesalonicenses produjo un cambio tremendo, y la actitud de ellos se ve reflejada en el versículo cuando dice de que ellos oyeron y recibieron. Pusieron atención al mensaje, pero también recibieron ese mensaje, se apropiaron de ello. ¿Y cómo lo entendemos? En el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 9, dice de que el mensaje que el apóstol llevó a esa iglesia, formada allí en medio de grandes dificultades, llegó a producir tal cambio en su vida. Dice de que ellos se convirtieron de los ídolos, abandonando esa práctica para servir al Dios vivo y verdadero, adquiriendo un nuevo estilo de vida. ¿Se da cuenta? El cambio es abandonando una práctica que está viciada, que está corrompida por el pecado, para adquirir un nuevo estilo de vida. Eso es lo que vino Jesucristo a hacer. Y es la palabra de Dios, en el conocimiento de ella, al oírla, al recibirla, la que provoca ese cambio en nuestras vidas. En cierta ocasión, el gran predicador, el doctor Adrian Rogers, dijo una frase que hasta suena un tanto irrisoria, ¿no? Pero fíjense de que habla de la importancia del efecto cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Él dijo lo siguiente: si usted desea entender esa parte de la Biblia que no entiende, empiece a obedecer la parte que sí entiende, y entonces entenderá aquello que no entendía. ¿Entendió? Bueno, es verdad. Necesitamos partir de lo más básico, lo que conocemos, y eso va a ir produciendo cambios en nuestra vida. No pretendamos conocerlo todo, pero poco a poco la palabra de Dios, cuando se va haciendo nuestra vida carne, va cambiando conductas, va formando carácter y nos va haciendo ser más semejantes a Cristo. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, es poderosa, porque convierte el alma, pero también cambia la vida. Pero en tercer lugar, la palabra de Dios, la Biblia, es poderosa porque conduce. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense en Salmo 119, 105, un versículo muy amado y muy querido por muchos de nosotros y conocido. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Los antiguos, allí en los caminos oscuros, muchas veces en las noches, llevaban una lámpara para alumbrar su sendero y para hacerlo. Pero esa lámpara o esa lumbrera no podía abarcar todo el trayecto, toda la jornada que ellos hacían. Solo iba iluminando el caminar, el paso a paso. Y así es. Muchas veces no todo lo que recibiremos de la palabra de Dios nos va a dar todas las respuestas, pero el paso que damos hoy en obediencia nos ilumina el Señor para que podamos dar el siguiente paso, y allí la luz va a ir avanzando. Por eso la Biblia nos va conduciendo con sus principios, con sus mandamientos, con sus normas, va dirigiendo nuestra vida por el sendero correcto. Sin embargo, el que se aleja de Dios va por un sendero cuyo final, dice muchas veces, es la muerte. Pero si hemos decidido de elegir que nuestra vida sea conducida por los principios de Dios, nuestra familia, nuestros hijos, todo nuestro entorno se verá influenciado positivamente por esa gracia. Ahora, no todo lo vamos a entender, pero si nos dejamos guiar por el Señor, paso a paso, Él va a ir mostrándonos su voluntad y su dirección. Ahora, quizás al momento no entendemos todo, pero un día sí lo entenderemos todo. El apóstol Pedro lo dijo en 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hoy es así,
Vivimos en un mundo donde no tenemos todas las respuestas. En estos días tan difíciles de pandemia quizás nos hemos preguntado y nos hemos cuestionado un montón de cosas. Pero la palabra de Dios nos conduce por los principios de Dios. Quizás tampoco para entenderlos todos, pero el Señor poco a poco nos dice, déjame alumbrar tu paso, tu caminar, porque llegará un día, y así termina el apóstol Pedro el pasaje, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Lo que no nos explicamos hoy, llegará un momento en que Él nos lo explicará en la gloria celestial. Y por eso, si hoy me dejo conducir por la mano poderosa de Dios, si me dejo, en primer lugar, he recibido la salvación al ver convertida mi alma de la muerte a la vida y poder ser cada día guiado, protegido, conducido y cambiado por ella, entonces voy a tener en mi vida el efecto maravilloso de la poderosa palabra de Dios. ¿Ha disfrutado de esa acción en su vida? ¿Ella ha hecho esa conversión especial? ¿Ha hecho ese cambio? ¿Está dejándose conducir por ello? Pero hay una cuarta razón también porque podemos decir que la Biblia es la poderosa palabra de Dios. Porque ella también, en cuarto lugar, nos confronta. Y mire lo que dice Hebreos 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí el escritor de Hebreos va diciendo que la eficacia y la vitalidad de la palabra de Dios se demuestra en que ella es como una espada que corta, que penetra, pero que también discierne nuestros pensamientos. Por eso ella confronta nuestras vidas. Ella lo que hace es ponernos frente a sus normas y poner nuestras normas. Y no hay nada que podamos ocultar delante de Él. Nada lo que podamos hacer. ¿Sabe? Esta es la misma voz de Dios que bajo su luz nos dice cómo somos, qué hacemos y lo que debemos corregir. ¿Sabes por qué yo sé que la palabra de Dios nos confronta? Porque lo hizo también con hombres de Dios en la Escritura que apreciamos, que valoramos, que admiramos, pero ellos también como hombres cometieron errores y Dios no dejó pasar eso, sino que los expuso, incluso lo dejó registrado en la Biblia. Recordamos a Adán, aunque fue la creación, la obra maravillosa de Dios, él desobedeció. De Abraham, que llegó a ser llamado amigo de Dios, él mintió y está registrado en la Escritura. De Moisés, él mató también a una vida, aun cuando llegó a ser el gran líder que Dios preparó. ¿Y qué podemos decir de David? Aun cuando él dice que su corazón estaba conforme al corazón de Dios, él se olvidó de lo que tenía que hacer, adulteró, mató, pecó gravemente. Y Dios dejó registrado todo eso en su palabra para demostrarnos que Él no es cómplice de nuestro pecado. Él quiere que podamos cambiar nuestra conducta. Nosotros podemos escondernos de Dios, pero no podemos creer que nos podemos esconder de Dios, pero no lo podemos hacer, porque Dios tarde o temprano saca a la luz lo que está mal, nos confronta. Y si Él lo hace es porque Él quiere precisamente hacernos limpios en nuestra vida y quiere poner en nuestro corazón y en nuestra conducta los valores de Él, reemplazar lo malo por lo bueno de Él. Él es el Dios bueno que nos otorga todas las cosas y por medio de su palabra obra en nuestras vidas. A veces no nos gusta lo que ella nos dice cuando lo leemos y preferíamos sacar la página de la Biblia si eso que está allí no está de acuerdo con lo que a nosotros nos gusta. Pero normalmente es nuestro corazón nuestro consejero y no el consejo de Dios. Por eso necesitamos seguir la palabra de Dios, que ella nos confronte. Pero en quinto lugar, y ya terminando, quiero hablarles acerca de otra característica importante que esta palabra poderosa de Dios tiene. Y esa característica es que ella también consuela. Convierte, cambia, conduce, confronta, pero también ella consuela.
Y cuando hablamos de que consuela, quiere decir de que ella transmite a nuestro corazón paz y tranquilidad. Dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Y la palabra de Dios, la palabra del Dios mismo, manifestada en este mundo, en la persona del Señor Jesucristo, que es el Verbo de Dios, trajo a una humanidad oscura, a una humanidad confundida por el pecado, la luz de la verdad, la luz de su amor. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, versículo 49 y 50, acerca de esto. El salmista dice así: Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántas ocasiones usted y yo podemos señalar en la que solo la palabra de Dios, en forma precisa, quirúrgicamente, ha tocado un área de nuestra vida, y en la aflicción que nos encontrábamos, esa palabra llegó en forma oportuna para darnos consuelo, para darnos paz, para fortalecernos, para renovar nuestro espíritu, para hacernos mirar que estamos por sobre el problema, porque nuestro Dios está a favor de nosotros como un poderoso gigante. Eso hace la palabra de Dios, conforta nuestros corazones, nos consuela. Hay un salmo maravilloso, el Salmo 94, 19. Ese salmo, quiero compartirles, fue una experiencia maravillosa para mi vida. Fue una bendición que en el tiempo en que fallece mi madre, cuando yo estaba allí en el dolor de la partida, ya mi padre muchos años ya antes había partido, pero mi madre había partido. Vuelvo a mi hogar después de una ceremonia triste, de toda una serie de cosas, y cuando vuelvo, la familia que nos recibe, que nos atiende, sus hijas traen un obsequio, y entre ellos este versículo: en la multitud de los pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Sabe? Buscando una versión diferente, la traducción en lenguaje actual dice del mismo versículo: en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. La propia palabra de Dios, procedente de Él, es la que nos da consuelo y alegría en momentos difíciles. Esa es la poderosa palabra de Dios. Al terminar, quiero contarles una historia que se narra acerca de un hombre muy importante, un gran hombre en los Estados Unidos, reconocido como uno de los inventores más importantes, estadista, que también firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. Y hablando de Benjamin Franklin, en cierta ocasión, se narra, sus biógrafos narran, que él vivió una experiencia muy especial y muy particular. Él era embajador en Francia, y cuando él estaba en ese lugar, llegó en su momento determinado a ser invitado por una agrupación de ateos, de hombres literatos, pero ateos, que estaban reunidos con el propósito de poder hablar para poder declarar el exterminio y cierre final de la Biblia. Francia estaba viviendo un periodo tremendamente triste, dice, paralizada por el veneno del ateísmo. Y el señor Franklin fue invitado a este evento a participar como embajador de los Estados Unidos allí en Francia y reconocido hombre de ciencia. Ahora, él se unió a este evento, y cuando llegó su turno de leer una producción literaria ante esta sociedad de ateos, dicen sus historiadores o los que describen esta situación o esta historia, que el señor Franklin tradujo al francés y leyó de su propia escritura a mano la historia de amor de Ruth y Boaz. Ahora, es interesante que dice que cuando el señor Franklin terminó, y todavía dice, se le aplaudía al haber leído esto, el presidente de esta agrupación dijo: doctor Franklin, eso es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron, y el presidente agregó: señor Franklin o doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de dar la mayor circulación posible. ¿Podemos publicarlo? Ante eso, el señor Franklin le respondió: lo siento,
no les puedo dar el derecho de publicar mi historia de amor. El presidente le preguntó, pero ¿por qué no podemos publicarla? ¿Cuál es la razón? Entonces el señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo, en esta Santa Biblia que ustedes quieren destruir, allí ya fue publicada. Esta declaración fue un golpe, dice, que rompió la columna vertebral de esta sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo, para demostrar una vez más que la Biblia es la poderosa palabra de Dios. Le hago una pregunta. ¿Usted ha depositado su fe en Dios? Bueno, es la palabra de Dios la que ha puesto esa fe en su vida, la ha mostrado y usted ha creído y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, reconociéndose pecador y aceptando la gracia maravillosa de Dios en su vida. Ese Dios maravilloso en su vida ha hablado por medio de su palabra. Y ella dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero luego de haberse convertido, la palabra de Dios continúa cambiando. Por eso es poderosa. Va haciendo las transformaciones en nuestra vida que requiere día tras día, limpiando y corrigiendo cada conducta, cada forma y moldeando nuestro carácter. Pero también ella sigue obrando en nuestra vida, conduciendo nuestro camino diariamente, en las decisiones que debemos tomar, en las metas que nos queremos poner, en las compañías que debemos buscar, en los propósitos que debemos cumplir. Ella nos conduce para poder ser semejantes al Señor Jesucristo. Pero también nos confronta, nos deja pasar el pecado en nosotros, nos quiere disciplinar, a actuar en nuestra vida y mostrarnos los cambios maravillosos que Él quiere hacer. Confronta nuestro corazón, como dice el apóstol Santiago, como un espejo, confrontando nuestra vida. Pero además de eso, finalmente, ella no nos abandona. La poderosa palabra de Dios consuela nuestra alma y nuestro espíritu y nos da de su verdad día tras día. Le animo a buscar cada día en la palabra de Dios las fortalezas para seguir adelante. No importa las dificultades, ella es poderosa. Deje que la poderosa palabra de Dios siga afectando positivamente su vida y gracias a esa poderosa palabra un día podremos vivir con alegría y con gozo ante la presencia de Dios y decir que Él estuvo con nosotros, porque su palabra se hizo verdad y realidad en nuestras vidas. Dios les bendiga. Siga buscando y siga creyendo en ese Dios de su poderosa palabra, la Biblia. Dios les bendiga.